rector de esta Universidad Abad Oliba CEU, les doy la bienvenida a este acto, que además de ser un acto en recuerdo de San Juan Pablo II, patrono de nuestra Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades, es también uno de los primeros actos que hacemos en este edificio nuevo de esta ampliación del campus de la universidad. Doy la bienvenida a la señora cónsul general de Polonia, al señor cónsul también, a la editora del libro del que hoy también vamos a hablar, y en primer lugar doy la palabra al decano de la facultad, el profesor Kazmierczak, que dirá unas palabras sobre el sentido de esta conmemoración. Bien, yo en primer lugar quisiera hacer justicia, es de justicia reconocer que esta facultad de Comunicación, Educación y Humanidades existe gracias al rector quien la había promovido, con no poca perseverancia, que hizo falta, como bien sabemos todos, que los asuntos burocráticos no son sencillos. Y en segundo lugar, también creo que es de justicia reconocer que, aunque yo sea el único, de momento, el único profesor polaco de esta facultad, la idea de elegir al patrono un polaco, que además había sido mi obispo cuando yo nací, Juan Pablo II, fue no mía, sino del primer decano de la facultad, catedrático de filosofía, profesor Enrique Martínez, quien también le estamos agradecidos por esto. Y bien, el acto además merece la pena mencionar que es coorganizado por la Asociación Católica de Propagandistas, representada aquí por el secretario, el señor Jesús Ruiz. Así también agradecemos a la asociación por el apoyo y por adhesión, ¿no?, a la figura de Juan Pablo II. Y bien, ¿Cómo se va a desarrollar? Pues yo diré cuatro cositas. Como los que ya me han escuchado hablar de Juan Pablo II saben que soy partidario de crear una nueva rama de ciencia que se tendría que llamar Voitilología. Voitila es el apellido de Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Voitilología porque es que es una personalidad de tamaño tan gigantesco que se podría estudiar desde tantos diferentes ángulos, desde su rol en la historia contemporánea, que ha sido extraordinario, uno de los personajes más influyentes, sin duda, sobre todo en las últimas dos décadas del siglo XX. Se podría estudiar su obra filosófica, importante, había sido profesor de filosofía. Se podría estudiar también su obra literaria, y se estudia, y hoy vamos a poder tener un ejemplo de estos estudios, de las traducciones, porque en su juventud, cuando tenía la edad, algunos de los alumnos que nos acompañan hoy, lo celebro, cuando tenía la edad de estos alumnos, 20 años por ahí, en absoluto no pensaba en la vocación sacerdotal. Él quería ser profesor de literatura, profesor de letras, filólogo y actor, de hecho actuaba en el teatro, y también quería ser poeta, y de hecho ya lo era, poeta y dramaturgo. Escribía poesías, obras teatrales que ahora se siguen editando y se siguen traduciendo y que sin duda alguna pues merecerían otra línea de estudio, etcétera, y podríamos seguir así. Desde el ámbito de la comunicación, dice George Weigel, el biógrafo más importante de Juan Pablo II, en su obra Testigo de la Esperanza, que recomiendo a los jóvenes, que para vosotros esto ya es un personaje histórico. Algunos lo recordamos, pero los, en fin, que estáis en primero, segundo, tercero de la carrera, no recordáis a Juan Pablo II. Así que esta obra de George Weigel, por cierto, doctor honoris causa de esta casa, Testigo de la Esperanza, cuenta muy bien su biografía. Y lo primero que dice Weigel es que, y lo demuestra empíricamente con evidencia, que es la persona en la historia de la humanidad que había conseguido mayor visibilidad. Nunca antes nadie había hablado a tanta gente. Y eso es así, primero porque ya como sacerdote, como obispo de Cracovia, bajo régimen comunista, sin embargo ya tenía un gran predicamento y le gustaba más viajar, estar con la gente. Pero cuando le eligen papa, resulta ser el tercer papa más longevo de la historia de la Iglesia, después de San Pedro y Pío IX. Fue papa durante 27 años. Y durante estos años prácticamente no hizo otra cosa que viajar para anunciar, para comunicar
comunicar aquello que tenía de lo más preciado, que fue pues el Evangelio, su fe, compartirla por el mundo entero. Tanto es así que calculó Hegel que todos los viajes que ha hecho por todos los países del mundo, podría haber hecho 3 viajes a la Luna, de Tierra a la Luna. Tantos kilómetros había hecho, siendo, por cierto, ya en la última etapa de su pontificado, un anciano bastante enfermo, porque en el año 81, como su mensaje molestaba especialmente al régimen soviético, se orquestó y se perpetró un atentado que de manera inexplicable científicamente no le mató, porque el terrorista que le disparó era un experto, era un profesional, y disparó de 6 metros y 3 balas le atravesaron. Entonces él mismo dijo, es obra de milagro, decía, de la Virgen de Fátima, porque fue un 13 de mayo, Virgen de Fátima, que desvió la bala y que no dio en ningún órgano vital. Con todo estuvo varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte. Se recupera, sigue todavía durante un cuarto de siglo viajando por el mundo y proclamando la buena nueva, ¿no?, el Evangelio, pero con la salud afectada por aquel atentado, y los otros achaques que fueron viniendo. Bien, tal como he dicho, para los jóvenes es más un personaje histórico que, diríamos, alguien próximo y conocido, como para los que somos mayores. He pensado, antes de que sigamos hablando de él, dejarle hablar a él un momentito, para que aquellos que no lo habéis escuchado nunca, le escuchéis al menos unas pocas frases. Y también para ver que el teatro que había hecho en el colegio, y esa vocación teatral, de algún modo le sirvió después, porque nos hablará de esto la profesora Álvarez, pero fue un colegio que en aquella época era un colegio normal, un colegio público, pero en aquellos colegios primero les enseñaban griego, les enseñaban latín. No se puede entender su dominio de la filosofía sin tener en cuenta que sabía el griego, que se ve que es un idioma que ayuda a clasificar, a ordenar las ideas, y luego latín, que impone pensamiento lógico, deducción rigurosa, es un idioma con sintaxis exigente, rigurosa. Entonces recibió ese tipo de formación. Por cierto, pausa publicitaria, en Abat Oliva también estamos enseñando latín, para aquellos que quieran, y griego también. Pues fantástico, en el grado de filosofía, en la carrera de filosofía, que es compatible con educación, comunicación, periodismo, etc. Y luego lo del teatro, muy formativo también. Casi todos estos chicos iban a las actividades de teatro, donde se formaban no solamente en el uso de la voz, de la expresión corporal, pero también dominio de las emociones, ¿no? Si aprendes a representar una emoción, de alguna manera la dominas mejor, etc. Todo esto después le ayudó muchísimo en toda su trayectoria de hombre que habló a tanta gente, porque, por cierto, los que le conocían en su juventud, su infancia, decían que era muy tímido. Una persona muy tímida por carácter, resultó ser el hombre más visible en la historia de la humanidad. Muy impresionante. Entonces os propongo ahora, sobre todo a los jóvenes, pero los mayores también será agradable recordar el momento, que veamos un pequeño vídeo de 2 minutos, que es el momento en el cual se anuncia la elección del nuevo Papa, que por cierto fue una sorpresa enorme, porque fue el primer Papa no italiano en 455 años. Primer Papa polaco o eslavo en general, es decir, del este, y además el este que estaba controlado, dominado por un régimen totalitario soviético radicalmente ateo, marxista, antirreligioso. De ahí sale un nuevo Papa. Fue una gran sorpresa mundial, y vamos a ver este momento histórico, que es el que, por cierto, celebramos, porque la fiesta de San Juan Pablo II, ahora ya canonizado, como sabéis, es el 22 de octubre, es decir, ayer. Ayer es el aniversario de esta fecha. Estamos aquí en el año 78. Nos trasladamos un poquito hacia atrás en el tiempo. Marc, podríem... Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum,
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación doy la palabra a la editora del libro que hoy presentamos, que es Carmen Álvarez Alonso, que nos va a explicar, pues, en fin, el valor de esta nueva publicación. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la organización de este acto, por esta ocasión privilegiada, la verdad, de poder presentar casi en primicia. Digo casi porque ya se ha presentado en otros sitios, pero bueno, presentar en primicia esta importante obra de Karol Wojtyła. Acabamos de ver el momento en el que fue elegido Papa y justo este momento, a las pocas semanas, pues bueno, despertó un gran interés, un Papa que no era italiano, era polaco. A las pocas semanas, el diario El Avvenire en Italia publicó una entrevista que hizo al director de la editorial Fnac, en la cual editorial Karol Wojtyła había publicado de joven bastantes escritos de poesía y algunos textos de teatro. Fue esta entrevista la que, bueno, pues dio a conocer a todo el mundo que el Papa polaco en su juventud había sido poeta, actor, dramaturgo, apasionado de la música, del arte, etc. Y rápidamente todo el mundo se puso a buscar esos escritos, manuscritos de poesía, de teatro que Karol Wojtyła había escrito de joven. Muy difíciles de encontrar, la verdad que ahí fueron décadas de búsqueda muy difícil porque había copias diversas del mismo poema, porque algunos manuscritos, de hecho hay una obra de teatro, David, que no se conserva, se ha perdido. Bueno, Karol Wojtyła escribía sus textos en cuartillas, ahora ya muy amarillentas, a mano o bien mecanografiadas, que entregaba a amigos suyos para que se las leyeran, con lo cual fue dificilísimo hacer esa labor de búsqueda, ¿no?, de manuscritos originales. Con motivo del centenario del nacimiento que hemos celebrado hace poco, pues se hizo una búsqueda exhaustiva en las bibliotecas de Polonia, especialmente en el Archivo Diocesano de Cracovia, y no solamente encontramos muchos de estos manuscritos originales, sino que han aparecido documentos inéditos que no se sabía que existían y que también vamos a traducir. Estamos hablando de un corpus literario de más de 30 poesías, 2 obras de teatro, cartas numerosas, escritos que él, en prosa que él escribió sobre el teatro en general, y este manuscrito inédito que no se conoce, no está traducido en ninguna lengua y que también vamos a traducir. Bueno, antes de entrar en la obra, que quisiera, bueno, dar algunas claves muy breves, me gustaría destacar 3 momentos de su vida que son fundamentales para entender esta vocación artística de Karol Wojtyła. Por cierto, una vocación artística a la poesía, al teatro, a la música, ¿no?, que influyó muchísimo, fue el humus, ¿no?, el caldo de cultivo donde creció su vocación sacerdotal. Podemos decir que su vocación sacerdotal es una continuación muy clara, muy lógica de esta vocación artística que él tuvo de joven. El primer momento que quisiera destacar es el momento de su infancia, ¿no? Es en el seno de su familia donde Karol Wojtyła aprende a amar los grandes clásicos de la literatura polaca, donde aprende a descubrir y a valorar la historia del pueblo polaco.
Y es ahí, en el seno de su familia, donde él aprende los primeros fervores y el amor a la patria, el servicio al bien común, etcétera, en el ambiente de su familia, ¿no? La mayoría de los biógrafos coinciden en afirmar que el padre, Karol Józef Wojtyła, a quien llamaban el señor capitán, porque era un gran militar, fue su padre quien enseñó a Karol Wojtyła este amor a la patria, a la propia historia, a las raíces eslavas de la lengua polaca, y quien acercó a un jovencísimo chaval de 8 o 9 años a las grandes obras de los literatos, especialmente del romanticismo polaco. Cuentan de él que fue su padre quien acercó a Karol Wojtyła a la famosa trilogía del Premio Nobel de Literatura Henryk Sienkiewicz. Bueno, es en este ambiente donde Karol Wojtyła pues aprende los primeros pasos en el amor a la historia, a las propias raíces de su identidad personal. Destaco esto porque me parece una misión importantísima y hoy de una gran actualidad, una misión de la familia irrenunciable, el fomentar y educar a las nuevas generaciones en este amor a la patria, en este amor a todo el legado cultural que hemos recibido en la tierra donde hemos nacido. Creo que el concepto de patria, más allá de ser una categoría política, ideológica, etcétera, es sobre todo un elemento que nos define nuestra propia identidad personal. Y decir patria significa decir una historia, una lengua, una forma de rezar, el arte, etcétera, una cultura, que es uno de los grandes temas que él trata en esta obra. El segundo momento que me gustaría destacar son los años felices, muy felices, que él pasó en la escuela secundaria de Wadowice. Algo ha comentado el profesor Marcin, pero es una escuela, era una escuela muy amplia donde confluían los estudiantes de todas las comarcas de alrededor. Era una escuela modélica en el modelo educativo que todavía permanecía ahí, una escuela muy centrada en el humanismo, en la educación de la libertad, y donde se cultivaba el espíritu patriótico, el amor a la patria, el servicio al bien común, ¿no? Los alumnos, la convivencia diaria era en latín, jugaban al fútbol en latín. Estaban acostumbrados los estudiantes a aprender de memoria los grandes poemas de los autores del Renacimiento polaco. Se fomentaba muchísimo las actividades artísticas, había grupos de teatro en los cuales Karol Wojtyła se comprometió a fondo. Sabemos de estos años que él dirigió obras de teatro, participó prácticamente en casi todas, ocupando siempre los papeles fundamentales. De algunas obras de teatro él se sabía varios papeles de memoria. Y en alguna obra de teatro sucedió que uno de los actores a última hora se puso enfermo y Karol Wojtyła pudo representar los dos papeles a la vez, ¿no? Bueno, entregado totalmente a su vocación dramática. En esta escuela, el teatro escolar era una de las herramientas pedagógicas más importantes y más favorecidas dentro de la escuela. Había certámenes literarios en los que se invitaba a los alumnos a componer sus propias poesías, textos, etcétera, que después competían entre ellos. Sabemos de Karol Wojtyła que en el año 1934, cuando tenía apenas 14 años, ganó el segundo premio en uno de estos certámenes locales, culturales, por la declamación de un poema dificilísimo de Cyprian Kamil Norwid titulado Prometidion. Este poeta, Norwid, creo que todavía demasiado desconocido en España, al menos en Europa, es calificado por algunos biógrafos como uno de los padres del pensamiento contemporáneo. Bueno, pues Norwid será uno de los grandes poetas admirado por Karol Wojtyła y que también influyó muchísimo, sobre todo en la poesía. Destaco este momento por la importancia de cultivar las artes humanísticas, ¿no? En una sociedad en la que se nos está impulsando, favoreciendo cada vez más lo técnico, la imagen, etcétera, ¿no? Bueno, la importancia de saber cultivar las propias raíces culturales de nuestra identidad personal.
Me gustaría detenerme un poquito más en los años que él pasó en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Es el tercer momento de su vida que me gustaría destacar, porque aquí en estos años de universidad encontramos ya las raíces, no solamente de la obra de Jeremías, sino las raíces más remotas de su futuro pensamiento filosófico e incluso diría magisterial. Karol Wojtyła acaba la secundaria y se matricula en septiembre del año 38 para comenzar a cursar los estudios de polonística en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Durante el primer curso, en 1938-1939, existía en esta universidad una antigua cátedra de hispanismo polaco donde los profesores daban a los estudiantes, enseñaban español y daban a los estudiantes cursos sobre los grandes autores del siglo de oro español. Por esa cátedra se habló de Lope de Vega, de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Gustavo Adolfo Bécquer. Todos estos autores que acabo de citar están presentes en su obra Jeremías y en su poesía. Karol Wojtyła, estudiante de universidad, frecuentó estos cursos y fue en ese ambiente académico donde él se aproximó a los grandes literatos del siglo de oro español. En la obra Jeremías es muy importante la huella de Calderón de la Barca, la huella de Cervantes, el mito del Quijote, y la huella enorme de San Juan de la Cruz. En esta cátedra de hispanismo polaco se estudiaban los grandes místicos españoles. Ese mismo curso, 38-39, se defendió una tesis pionera en este tipo de estudios por la profesora Stefania Borkowska, que estudió el tema de la influencia de los grandes místicos españoles, especialmente San Juan de la Cruz, en los grandes literatos del siglo XIX polaco. Sobre Calderón de la Barca hay que hablar de la influencia que tuvo en Shakespeare, en Goethe y en otros autores también polacos. Pero sobre San Juan de la Cruz este tema está todavía sin explorar. Fue enorme la huella que dejó este santo místico español en estos grandes literatos del siglo XIX. A través de esos literatos del siglo XIX, Karol Wojtyła bebe de toda la simbólica y de la obra y de la figura de San Juan de la Cruz. Por tanto, en este ambiente académico de universidad, Karol Wojtyła tiene su gran acercamiento a la figura de San Juan de la Cruz. Destaco esto porque, en contra de todos los biógrafos sobre Juan Pablo II que insisten y dicen que Karol Wojtyła se acercó y conoció a San Juan de la Cruz de la mano de un laico sastre, Jan Leopold Tyranowski, que fue quien le puso en contacto con San Juan de la Cruz, con la obra y la mística, la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz. Pues en contra de esta tesis sostengo la hipótesis más que cierta de que Karol Wojtyła conoció la obra y la espiritualidad de San Juan de la Cruz mucho antes del año 41 y de su encuentro con Tyranowski. De hecho, la obra de Jeremías que estamos presentando aquí, pero mucho más aún la obra que estamos preparando ya, el otro drama que escribió en estos años, titulado Job. Esa obra de Job está estructurada en tres partes que son las tres noches, las tres partes de la noche mística de San Juan de la Cruz. Y hay muchos elementos sanjuanistas en todos los primeros poemas que él escribió durante estos años juveniles. Por tanto, creo que esa idea hay que reformularla. El acercamiento de Karol Wojtyła a San Juan de la Cruz fue muy temprano, porque en Wadowice él frecuentó el convento de carmelitas que había allí y en Cracovia frecuentó bastante los dos conventos de carmelitas que existían en la ciudad. Bueno, esta es una de las ideas más novedosas que hemos podido sacar a la luz a partir del análisis crítico interno de esta obra, ¿no? Voy a detenerme ahora un poquito a entrar más en profundidad en la obra. Y la voy a presentar en torno a dos grandes preguntas. Creo que sobre la obra gravitan estas dos grandes preguntas de su autor, ¿no? Jeremías está escrita en el año 1940. Después del primer año de universidad, en el curso 39-40, se abre todavía la universidad, pero en noviembre la universidad se cierra, se cancelan las clases. Karol Wojtyła todavía asiste a algunos cursos de manera clandestina, pero en noviembre
tiene que dejar completamente su gran vocación artística y ve truncada pues el ideal de su vida. Entra a partir del mes de diciembre en unos meses de una gran oscuridad interior. Fue una prueba dificilísima para él, porque de repente pues vio que el ideal de su vida se quedó truncado, y además en una situación de guerra, de ocupación muy violenta, muy oscura. Pensad que es uno de los momentos más oscuros de la historia de Polonia, ¿no? Ese momento de la ocupación y de la guerra. Karol Wojtyła se ve un poco fracasado, ¿no? Y es el momento, él lo cuenta en una de sus cartas, en que comienza a leer ávidamente la Sagrada Escritura y a devorar las obras de los grandes literatos del romanticismo polaco. Él no quiere perder su identidad y vuelve a beber con mucha ansiedad de la cultura que a él le ha conformado desde pequeño. Y pasa unos meses, especialmente el mes de diciembre, además de escribir poemas. Hay un poema fechado el 31 de diciembre, larguísimo, ¿no? Bueno, pues además de escribir poesías, él se dedica a estudiar, él quiere continuar. Y fruto de esos meses autodidactas de estudio son las dos obras de teatro grandiosas que él escribe, Job, en los primeros años del año, en los primeros meses del año 40, y esta obra Jeremías, de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Imaginaos el contexto. El pueblo polaco está sufriendo una situación durísima de violencia, con una campaña de despolonización terrible, donde los invasores quieren borrar cualquier seña de identidad eslava y polaca que permaneciera, ¿no? La música, el teatro, la cultura, todo hay que borrarlo e instaurar una germanización del pueblo polaco, ¿no? Y es el momento en que estos estudiantes que valoran la tradición cultural que han recibido se dedican a leer de manera clandestina las grandes obras de los autores de la literatura polaca, ¿no? Yo cuando veía esto digo, ¿quién de nosotros está dispuesto a arriesgar su vida por leer de manera clandestina, arriesgando su vida porque podían fusilarles en el momento? ¿Quién de nosotros haría eso por leer a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, Fray Luis de León, Quevedo, Cervantes, etcétera, ¿no? Pues estos jóvenes lo hicieron. Y fruto de esa experiencia nace Jeremías. ¿Por qué escribe Jeremías Karol Wojtyła? Escribe esta obra para consolar al pueblo polaco, para fortalecerle en la fe, para alentar en él la esperanza en medio de una situación durísima, oscurísima, rodeado de un sufrimiento atroz, de una violencia tremenda. Karol Wojtyła elige el teatro para dialogar con el pueblo polaco. Y en la obra de teatro se pregunta, ¿por qué ha caído Polonia? ¿Por qué ha caído Polonia una vez más? Y entonces la obra va introduciendo personajes representativos de la historia de Polonia. Karol Wojtyła dialoga con la propia historia de la nación polaca. Y se sitúa en el siglo XIX, cuando Polonia había desaparecido del mapa de Europa y los grandes intelectuales de esa época estaban exiliados por Europa. Y vuelve a preguntarse, ¿por qué ha caído Polonia? Pero sigue hacia atrás y llega al siglo de oro polaco y se encuentra con uno de los personajes del drama, uno de los protagonistas, un gran personaje histórico, el predicador jesuita, predicador de la corte, Pedro Escarga. Lo hemos traducido en español, Pedro Escarga, ¿no? Y los sermones de esta gran figura pues profetizan la caída de Polonia por las causas morales, ideológicas, etcétera, que están corrompiendo no solamente los estratos de poder, sino en general la cultura, la vida. Y bueno, esa caída que el predicador Escarga profetiza sucedió en el siglo XIX. Pero la obra continúa hacia atrás y llega al pueblo de Israel y se encuentra con el profeta Jeremías, que es el que abre la obra de teatro. La primera escena de la obra es una visión que tiene Pedro Escarga del profeta Jeremías, un profeta que está predicando a los grandes jefes del pueblo de Israel la caída de Israel. Si no cambiáis de costumbres, si seguís siendo infieles a la ley de Dios, a la alianza que tenéis con Yahvé, si seguís siendo infieles a vuestra condición de pueblo elegido, Israel caerá.
La historia del profeta Jeremías la conocemos. Israel efectivamente cayó invadida por pueblos extranjeros, pero a lo largo de la obra se destacan esas causas de tipo moral, ideológico, etcétera, que están en la raíz más profunda de la caída de Polonia, de Israel y de cualquier nación. Porque se equivocaría quien pensara que Karol Wojtyła escribió Jeremías solo para resolver la cuestión polaca, para dar sentido a ese momento de la historia de Polonia. Karol Wojtyła dialoga con el pueblo polaco, pero su obra trasciende las fronteras de la nación polaca. Karol Wojtyła quiere dialogar con el hombre de todas las épocas y con todas las naciones, de cualquier época histórica, para recordarles que la fuerza espiritual de una nación está en la fidelidad a Dios y en la identidad cristiana. Este tema de la historia, el tema de la nación, el patriotismo, etcétera, está muy bien encarnado esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ha caído Polonia? Esa cuestión se encarna en este gran personaje que es el predicador Pedro Escarga. Atención, porque Karol Wojtyła dialoga con el hombre de hoy y podríamos preguntarnos hoy, ¿por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Europa? ¿Por qué ha caído Occidente? En manos de ideologías que están borrando las raíces de nuestra identidad personal, que están vaciando la cultura de toda identidad cristiana. ¿Por qué está cayendo hoy la cultura occidental, la cultura en España? ¿Por qué? Pues porque nos estamos, como el pueblo de Israel, como Polonia, como tantas otras naciones, cuando nos apartamos del orden moral instaurado por Dios, la nación saborea su propio fracaso histórico, político, económico, cultural, etc. La otra gran pregunta, ¿no?, que me parece que aletea sobre esta obra es: ¿puedo yo cambiar el destino de mi nación? ¿Qué puedo yo hacer para cambiar la historia de mi nación, de mi pueblo? ¿Puedo yo hacer algo? Este gran tema lo personifica, lo responde el otro gran protagonista de este drama Jeremías, que es el general Żółkiewski, un gran personaje histórico muy importante en la historia de Polonia que Karol Wojtyła reinterpreta y remodela a su modo, ¿no? Bueno, este protagonista responde a esta pregunta: ¿puedo yo hacer algo para cambiar el destino de mi nación? No os voy a contar el final de la obra, pero este personaje cambia el destino y la historia de la nación polaca muriendo en el campo de batalla, en la batalla de Zecora, traicionado por los suyos. Y Karol Wojtyła responde a esta pregunta a través de este personaje. No significa que todos tengamos que morir, pero se introducen temas a través de estos personajes de una gran actualidad. La libertad personal, la libertad nacional, el tema del heroísmo. ¿Sirve para algo entregar la vida por servir y defender la propia nación? ¿O estamos en una cultura utilitarista en donde aquello que no produce no vale, ¿no? Temas como el sentido de la historia, no solamente la historia de Polonia, toda la historia camina hacia el final, que está centrada en la victoria de Cristo. El sentido de la historia, el papel conformador de una identidad nacional y personal de la propia cultura. El concepto de la tradición. He recibido de una patria en la que he nacido un legado cultural que estoy llamado a conservar, a revitalizar y a transmitir a otros. Es muy bonito porque la relación, cuando en la obra se habla de Polonia, se habla siempre se utiliza siempre la figura de la madre. A veces también la figura de la esposa, recordando la figura del pueblo de Israel, esposa de Yahvé. Pues Polonia es mencionada aquí como madre y también como esposa. Es decir, la relación que me une con la patria es la relación materno-filial. En fin, bueno, propone temas que creo que son de una gran actualidad. Me parece incluso providencial que haya podido ser publicada y traducida aquí en España, y en este momento histórico en el que estamos. Y termino con una brevísima idea. Juan Pablo II vino muchas veces a España, no tantas como fue a Polonia, pero estuvo 5 veces en España, ¿no? Y esto pues
dice mucho de sí. Yo cuando he estado trabajando en esta obra he entendido por qué Juan Pablo II volvía tantas veces a España. Creo que tenía una cierta deuda que pagar con nuestra cultura hispana, con la nación española, por todas esas raíces hispanas que él recibió durante los años de universidad y que conformaron no solamente su obra literaria juvenil y la obra literaria de madurez, sino su obra filosófica. Y muchos de los temas que están aquí presentes en esta obra de teatro y en las poesías están después mucho más desarrollados en su magisterio y en sus libros. Por tanto, creo que él tenía ese deber, ¿no?, de gratitud, esa deuda que pagar con España, porque realmente la cultura española conformó el humus más genuino, más original, más puro, más primerizo de lo que después fue la trayectoria académica, intelectual de Juan Pablo II y Karol Wojtyła. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la cónsul general de Polonia. Muchísimas gracias, estimados señoras y señores, distinguidos invitados, señor rector magnífico Rafael Rodríguez Ponga, distinguido señor decano Marcin Kaźmierczak, estimada Carmen, la editora de este libro magnífico. Hace 45 años, el 17 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue elegido como Papa, convirtiéndose en Juan Pablo II, un líder espiritual que dejó una huella imborrable en el mundo. La verdad es que ha sido muy emocionante para mí ver estas imágenes que hemos visto hace unos minutos. Son imágenes muy bien conocidas en Polonia, siempre me emociono al verlo y me parece una imagen inolvidable para todo el mundo, pero especialmente para nosotros polacos, porque ha sido un día increíblemente importante para nuestro pueblo. La elección de Karol Wojtyła como Papa marcó un hito en la historia, ya que fue el primer Papa no italiano en más de 450 años y el Papa más joven del siglo XX. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Jugó un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal, en nuestro país, y finalmente en toda Europa. Para Polonia fue nuestro Papa. Para el mundo, un peregrino de paz y libertad, un promotor del diálogo, el Papa de la juventud, un gran admirador de la cultura. Es muy importante, sí que fue el Papa de la juventud. Yo de mi memoria, de mi experiencia, me acuerdo de la primera jornada mundial de la juventud en que yo participé, en 1991 en Częstochowa. Fue un acontecimiento precioso y muy emocionante. Fue cabeza de la Iglesia Católica, pero también, y hoy lo queremos destacar, teólogo, filósofo, actor, poeta y dramaturgo. Así decía Juan Pablo II de sí mismo el 3 de junio de 1979. Un hombre que debe su formación espiritual desde el principio a la cultura polaca, a la literatura polaca, a la música polaca, a las artes plásticas, al teatro, a la historia polaca, a las tradiciones cristianas polacas, a las escuelas polacas, a las universidades polacas. Inicialmente, Karol Wojtyła no pensó en convertirse en sacerdote. Creía que tenía una vocación diferente. Se sentía atraído por la literatura y el teatro, quería ser actor. Me parece que esto es muy interesante. Una de las paradojas de la biografía de Wojtyła es el descubrimiento tardío de su vocación básica en la vida.
ha ganado importancia histórica y fama dentro de la comunidad religiosa gracias a sus actividades de carácter sagrado y social. Cronológicamente, sin embargo, la primera vocación de Karol Wojtyła fue una vocación artística, que ya era destacado aquí previamente. La infancia de Karol Wojtyła en Wadowice, su ciudad natal, fue una época en la que escribió obras literarias y participó en la vida teatral. Participó en espectáculos organizados en el escenario de la Casa Católica y en el teatro de la escuela, actuando no solo como actor, sino también como asistente de dirección. En 1938, Karol Wojtyła comenzó a estudiar filología polaca en la Universidad Jagiellonica, lo que le permitió profundizar sus conocimientos y su obra literaria. Fue entonces cuando entró en contacto con los eruditos de Cracovia. En esa época también se celebraron los primeros encuentros de Wojtyła con los autores. En su obra El don y el misterio, el Papa escribió: en relación con mis estudios, me gustaría subrayar que mi elección de la filología polaca fue motivada por una clara actitud hacia el estudio de la literatura. Sin embargo, el primer año de mis estudios centró mi atención en el idioma. Esto me introdujo en dimensiones completamente nuevas, por no decir el misterio del lenguaje. Más tarde comprendí que estos estudios de filología polaca prepararon el terreno para una dirección diferente de intereses y estudios. Me refiero a la filosofía y la teología. La época de la guerra trajo a Wojtyła un trabajo duro y físico. Con el fin de obtener cupones de alimentos para él y su padre, así como para evitar ser deportado a trabajar en el Reich, en Alemania, fue a trabajar a la fábrica Solvay en Cracovia. Primero trabajó en una cantera donde rompió bloques de piedra caliza. También trabajó en un ferrocarril de vía estrecha. Me parece que esto también es muy interesante y muy importante, porque la vida del papá ha sido muy dura. Perdió su madre con solo 9 añitos, luego perdió su hermano, que era el doctor, y murió cuando Wojtyła tenía 12 años, y luego perdió su padre cuando tenía 21 años. Entonces, me parece que esto también influyó muchísimo a papá como a persona y su desarrollo personal. Y obviamente la temporada durísima de la historia de Polonia bajo la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de su agotador trabajo, no dejó de trabajar sobre sí mismo, estudiar y hacer teatro. La idea del teatro rapsódico, una protesta contra el exterminio de la cultura nacional polaca en su propia tierra, una forma de movimiento de resistencia clandestino contra la ocupación nazi, nació en el apartamento de Wojtyła en Cracovia. En este periodo, Wojtyła creó, entre otras obras, el drama Jeremías, que fue una reflexión literaria de la catástrofe histórica y un intento de buscar el significado de los trágicos acontecimientos históricos. Hoy podemos presentar al público español la obra de Karol Wojtyła, Jeremías, a cargo de Carmen Álvarez Alonso, traductora del libro. Y otra vez quiero destacarlo y subrayarlo. Enhorabuena. La edición es preciosa y tengo que reconocer que estoy impresionada por la traducción, porque realmente es una obra muy difícil en polaco. Entonces, realmente un trabajo increíblemente duro y realmente enhorabuena. Muchísimas gracias por organizar este acontecimiento con el objetivo de presentar la figura del Papa polaco como cabeza de la Iglesia Católica, pero también como teólogo, filósofo
poeta y dramaturgo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora cónsul general. Empiezo mis palabras finales de este acto como rector para darle las gracias a todos ustedes. Dar las gracias, por supuesto, a la señora cónsul general de Polonia, al cónsul de Polonia también, al señor diputado, por supuesto a los vicerrectores, directores de departamento, directores de estudios, profesores, estudiantes que están aquí, por supuesto a los miembros y muy especialmente al secretario de la Asociación Católica de Propagandistas, que hoy también nos acompaña en este acto, la editora del libro y bueno, y demás público, señoras y señores que están aquí esta mañana con nosotros. Como ya se ha dicho, San Juan Pablo II es el patrono de nuestra Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades. Y lo es porque en su obra, en su pensamiento y en su personalidad cumple precisamente con las tres ramas de nuestra facultad: la comunicación, la educación y las humanidades. Por lo tanto, parecía la persona perfecta, y así cuando el entonces decano y hoy catedrático de filosofía, Enrique Martínez, así nos lo planteó, pues el Consejo de Gobierno eligió esta figura tan destacada como patrono de nuestra facultad. La verdad es que ya se han dicho aquí muchas cosas, ¿no? Y yo he tomado apuntes, porque aquí hay cosas para recordar. Recuerdo de esos varios viajes que hizo a España, muy especialmente del año 1993. Lo recuerdo porque yo estaba allí y me tocó participar en el equipo organizador de ese viaje. Un viaje que fue verdaderamente histórico, no solo por la presencia del Papa en España, sino porque sucedió algo bastante inusual en una capital de un país tan antiguo como es España, que es la consagración de la catedral, porque hasta 1993 Madrid no tenía catedral, y ya la tiene, la Catedral de la Almudena. Por fin Madrid tenía catedral, y vino el Papa, y recuerdo muy bien pues todos los preparativos de aquello complejísimo. Después, en la Plaza de Colón, la canonización de varios santos, entre ellos el gran pedagogo catalán San Enrique de Ossó, otra persona extraordinaria. Y recuerdo también pues cuando nos recibió al grupo de funcionarios más implicados en aquello, en la Nunciatura, y la emoción que sentimos, no solo por poder trabajar en el viaje, sino por poder estar directamente con su santidad allí en la Nunciatura. Desde un punto de vista histórico, es evidente que San Juan Pablo II tuvo un papel fundamental en la transformación de Europa y del mundo. Pero más allá de la división entre Europa occidental y Europa del Este, más allá de las ideologías, de la economía o del análisis político, que eso también merece mucho, en fin, que haya una o varias cátedras de boitilología, que a lo mejor algún día esta palabra acaba triunfando, un neologismo que podemos poner en circulación. Pero más allá de todo eso, lo que a mí me parece fundamental en la huella que nos ha dejado San Juan Pablo II es en la diferencia entre la visión materialista de la persona y de la sociedad y la visión espiritual, y cómo triunfa la visión espiritual sobre la visión materialista. La visión materialista lo pueden tener los de izquierdas y los de derechas, no es una cuestión de ideologías políticas, porque él iba más allá, y por lo tanto el mensaje espiritual es lo que nos queda. El mensaje espiritual que él nos transmitió es lo que nos queda. A veces esto en el momento no se ve, no se vio o no lo vimos, porque muchas veces el mensaje de un papa, la importancia o la relevancia de un mensaje de un papa no se ve en el momento, y no se percibe y no se valora suficientemente en el momento. Pero ahora sí tenemos la perspectiva histórica, ahora sí tenemos esa visión para comprender que frente a un régimen político que tú has descrito muy bien como marxista, ateo, lo que triunfó fue una visión espiritual de la sociedad, o al menos es lo que desde la Iglesia
y desde la visión del Papa y de todos como católicos es lo que entonces queríamos y lo que queremos también en este momento. Ustedes saben que hoy celebramos el día, porque ayer realmente, el día fue ayer, pero bueno, aquí en la universidad pues lo celebramos hoy. Es magnífico que lo celebremos con la presencia de los representantes oficiales de Polonia en Barcelona y también con la presentación de un libro. Además nos ha dado una magnífica conferencia ya casi de historia de la literatura, no solo de Juan Pablo II, sino el contexto en los años 40, y ya nos remontamos a Calderón, a Cervantes y por supuesto a San Juan de la Cruz. Con lo cual enlazamos también la parte religiosa con la historia de la cultura, la historia de la literatura, que es tan importante para todos, o al menos para muchos de nosotros. Y pues por todo ello termino simplemente dándoles las gracias y deseándoles que tengan una buena y bonita y culta y piadosa celebración de San Juan Pablo II. Muchas gracias. Hay una mesita allí con libros para que esté interesado en comprarlos.